En estas elecciones 2021, el Frente de Todos ha mantenido uno de sus principales activos, la unidad, a través de la candidatura de Victoria Tolosa Paz como primera precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, y quien la segunda es Daniel Goyan o Daniel Golan, ex ministro de Salud bonaerense hasta hace muy poco, y en otros tiempos, mejores tiempos, también fue ministro de Salud de la Nación, y hoy tenemos el gusto de tenerlo en comunicación telefónica, así que ya mismo lo saludamos. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Juan Iguarino te saluda desde la Radio Pública de Bahía Blanca. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto poder conversar con vos. Muchas gracias por tu tiempo. Daniel, en primer lugar, a vos te tocó ser ministro de Salud de la Nación primero, luego 4 años después ministro de Salud de una provincia de Buenos Aires que se ha dicho que se recibió como tierra arrasada. ¿En qué condiciones concretamente estaba la provincia en materia sanitaria en diciembre de 2019? Preguntarte eso en primer lugar, que me parece que no está mal recordarlo, y cómo pensás que estará dentro de unos meses cuando podamos decir que esta pandemia es un recuerdo oscuro, ¿no? Al menos en estos números de contagio que repercuten en internaciones y en una demanda constante al sistema de salud. Bueno, como es de público conocimiento, el sistema de salud bonaerense estaba muy mal después de la gestión de María Eugenia Vidal por una desinversión muy grande, no solamente en el tema de infraestructura, porque si bien se iniciaron algunas obras, sobre todo de guardias que se hicieron y algunos CAPS, la mayor parte de ellas quedó paradas, como se dice técnicamente neutralizadas por falta de pago, y bueno, las tuvimos que terminar nosotros. 125 obras terminamos que estaban inconclusas, tanto de centro de atención primaria como de guardias o algún tipo de otra refacción, y ya estamos por arriba de las 210 obras en salud en la provincia de Buenos Aires. Por eso, al momento de llegar, la parte de infraestructura estaba muy mal de mantenimiento, porque si bien había algunas obras nuevas comenzadas, el mantenimiento en general de los hospitales no se hacía, con lo cual estaban en muy mal estado, es decir, desde el punto de vista de la infraestructura. Equipamiento lo mismo, una desidia muy grande de mantenimiento de equipos de diagnóstico médico o equipamientos en general. Encontramos una cantidad muy pequeña de camas de terapia intensiva en el sistema provincial de salud, 883, y después también una dejadez muy grande respecto al tema de los trabajadores, una enorme cantidad de trabajadores sin nombramientos, no se hacían los concursos, el salario de los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires declinó en ese periodo un 23%. Ajá. Así que encontramos por el lado de los recursos humanos, de los recursos físicos, hacia infraestructura y de equipamiento, muy mal, muy mal. Bueno, ahí hubo que ponerse a trabajar durísimo y llevamos infraestructura de camas de terapia intensiva de 883 a 2.400 públicas, lo cual fue un salto impresionante que, de no haberlo hecho, el 1 de julio del 2020, hubiese colapsado todo el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires en cuanto a necesidades de camas críticas, ¿no? Antes de la primera ola, digamos. Claro, cuando ya se estaba dando bueno, antes del pico, mejor dicho, claro. Claro, exactamente. Antes del pico, del primer pico, que fue mucho más bajo que ¿no? Claro, sí. Del que el segundo. El sistema hubiese entrado en colapso, eso implica no solo que no tenés cama para gente que tiene COVID, no tenés cama para ninguna urgencia ni situación crítica. Claro. Por cirugías, accidentes cerebrovasculares, infarto del miocardio, bueno, lo que sea, cualquier situación crítica que requiera accidentología, ¿no? Que requiera una cama de terapia intensiva, no había más. Claro, y eso ahora queda para todos los bonaerenses y las bonaerensas. Tal cual. Eso ya queda como parte, porque salvo algunas camas de algunos lugares que se ampliaron, el grueso de esas camas ya va a quedar por el sistema público. Y luego también hay que decirlo, te decía recién, sí. Estamos por más de 215 camas terminadas, obras terminadas, y estamos reequipando los hospitales, estamos ampliando y con un plan director para hacer un sistema de
de mejoras continuas de los hospitales, que hay que decirlo también, tienen deficiencias que ya son estructurales de muchas décadas, Claro. para poder en un plazo de 4 años ya tener una situación completamente distinta en cuanto a los hospitales y en cuanto al sector salud. Así que ese es un poco el panorama actual. Pretendemos seguir avanzando también, no solamente en la cuestión que tiene que ver con infraestructura, recursos humanos, sino en todos los programas provinciales de salud, el programa, todo lo que es políticas de género, políticas de salud mental, de desmanicomialización, todo lo que hace a la cuestión de los programas de prevención y promoción de la salud y de la articulación del sistema sanitario público con el privado y del sistema público entre sí, porque hay que recordar que en la provincia de Buenos Aires hay municipios que tienen más de 200 hospitales municipales y 1.750 salas de atención primaria. Claro. Todo eso se está trabajando para hacer una red de servicios mucho más articulada. Eso tiene que ver con esta reforma del sistema de salud que pidió la vicepresidenta en diciembre del año pasado y preguntarte también si tu rol, una vez asumido como diputado, tendrá que ver con ser una espada legislativa en este sentido. Sí, claramente nosotros lo que estamos buscando es dar una continuidad en el Parlamento a esto que se empezó a construir de facto, ¿no? De hecho, que es una mayor articulación entre el sector público y privado, pero fundamentalmente dado para atender la pandemia, ¿no? Esa articulación se dio más que nada para atender la pandemia. Ahora lo que estamos procurando es llevar una serie de ideas que tienen que ver con cómo lo articulamos o ensamblamos mejor el sistema para que sea más eficiente. Eso tiene que ver también muchísimo con la aplicación masiva de las tecnologías de la informática y las comunicaciones al sistema sanitario, lo cual nos va a permitir una serie de mejoras, de historia clínica digitalizada, que ya estamos haciendo la matriz para esa historia clínica digitalizada. Tiene que ver con el uso racional de los aparatos de alta tecnología para diagnóstico y tratamiento, que a veces están subutilizados en un lugar, sobredemandados en otros lugares. Claro. Bueno, una serie de iniciativas, las compras conjuntas de medicamentos, que se abaratan muchísimo, si las podemos comprar en volumen y en cantidad entre todos los sectores. Hay una serie de acciones que tienen que ver con cómo vamos mejorando el sistema, aprovechando ahora que el tema se ha puesto en agenda. Bien. Y entrando a cuestiones que hacen más a estas elecciones, en concreto te quería preguntar por la figura de Facundo Manes, que como vos viene del campo de la salud, y un poco habrás notado que se lo presenta en algunos medios como un médico que viene a ayudar a una sociedad enferma. ¿No te parece que hay un cierto discurso patologizante de las y los argentinos, justamente en el discurso de Manes, mostrándonos como un país que está mal, como una ciudadanía que está mal, y por ahí también exculpando, ¿no?, a las grandes injusticias, las grandes inequidades que hay en nuestro país, como prácticamente en todo país del mundo, ¿no? Sí, primero me parece que es muy paternalista, ¿no? Como que traes el médico para curar a la sociedad que está enferma. Yo no sé en qué se basa, por qué dice que es una sociedad enferma. Es una sociedad que tiene problemas, claramente, como cualquier otra sociedad en el mundo. Tenemos muchos problemas, no, nadie los niega, pero me parece que para poder aportar, por lo menos en el campo de la salud, a mejorar ese aspecto y los aspectos generales de una sociedad, no hace falta un médico, puede ser un médico, puede ser un enfermero, puede ser un albañil, no hace falta un médico, puede ser cualquiera, que tenga por supuesto ideas y propuestas, pero también tiene que ver con una manera de ver la salud, un modelo muy médico hegemónico, ¿no? El médico que viene y te cura. Mire, nosotros somos un colectivo muy grande dentro del Frente de Todos de Salud, muy, muy grande, somos miles que nos hemos organizado y que nos estamos formando hace años, académicamente, etcétera, pero yo no hablo de 10 ni de 15, hablo de miles de personas, para poder dar un aporte desde el campo de la salud a la política, ¿no? Y para eso hay que saber mucho de salud pública, hay que saber diseñar políticas públicas de salud. Bueno, tengo entendido, obviamente, que no es la especialidad del doctor Manes, porque él se dedica a otra cosa, que son las neurociencias, ¿no? Es decir, que no tiene nada que ver con en todo caso puede ser muy útil eventualmente para un congreso de medicina, pero no el Congreso de la Nación, donde
lo que uno tiene que llevar son medidas de salud pública para transformar la salud, mejorar el acceso, que la gente tenga mejor acceso con más equidad a los diagnósticos, a la prevención, al tratamiento, a los medicamentos. Entonces, me parece que no es muy útil esgrimir ser médico o ser especialista en algo que no sea salud pública. Coincido. Y me quedo con esto que decías, Daniel, de que ustedes, me refiero al equipo de salud del Frente de Todos, por así decirlo, se vienen formando en los últimos años. Yo tuve la posibilidad de estar en una charla tuya cuando viniste acá a Bahía Blanca, 2016, 2017, y me acuerdo que ya proponías, ¿no? Pensar qué vamos a hacer desde el campo de la salud cuando volvamos a hacer gobierno, y mi pregunta viene un poco por ese lado, ¿no? Porque otro de los temas que han surgido en las últimas semanas es el plan Cunita, no tanto por el relanzamiento que se ha hecho en provincia de Buenos Aires como por esta causa judicial que finalmente se cayó. Fueron sobreseídos todos los imputados en esta causa. Para mí es una de las más icónicas en lo que ha sido la persecución a la vicepresidenta, a la expresidenta y a sus exfuncionarios, entre los que vos, por supuesto, te encontrás, pero me parece que acá se cruzó un límite porque no solamente se fue contra dirigentes políticos, contra funcionarios, sino que se privó a la ciudadanía de una política pública muy beneficiosa. ¿Qué pasa con eso, con esta Argentina donde jueces pueden gobernar de facto o frenar políticas públicas tan buenas como esta, ¿no? Como el plan Cunita? Sí, bueno, nosotros tenemos una estimación de que con el plan Cunita se podían salvar entre 300 y 500 vidas anuales, que fue lo que uno podría atribuir al plan Cunita en su primer año de implementación, que en realidad fueron 6 meses y tuvo semejante impacto. Entonces, alguien por ahí, no sé si alguien le hará ruido esa cifra, ¿no? 300 a 500 chicos por año que que murieron por no tener este programa. Eso es lo que más duele, primero, por eso lo estamos reinstalando en la provincia de Buenos Aires, y además va a ser nacional también. El gobierno nacional está trabajando dentro de la ley de los 1000 días, de los cuidados de la madre y del niño, de los primeros 1000 días de vida. Un componente esencial va a ser reinstalar también a nivel nacional el plan Cunita. Así que estamos volviendo, digamos, a recuperar algo que se perdió y que tiene que ver, como vos decías, con una decisión judicial que tenía 2 patas. Una, la persecución política, claramente, porque fue una causa en donde ni siquiera había pruebas. Cuando se elevó sin pruebas, la fiscal, el Tribunal Oral Federal, dijo, pero vamos a pedir una pericia, porque lo único que puede determinar si hubo un ilícito o no una pericia. Se llamó a todos los peritos de la Corte, se llamó a todos los especialistas y no había nada, con lo cual no se pudo más que sobreseernos a todos. Pero después la otra pata tiene que ver con que, como vos decías, cómo se involucra un juez y un sector político que no es el Ejecutivo. En ese caso Graciela Ocaña era denunciante, hasta el 2015 era legisladora. Sí. Cómo se involucran y, a ver, si el plan era bueno y había supuestamente un ilícito, ¿por qué no lo continuaron? Claro. No lo mejoraron, no cambiaron lo que había que cambiar. Obviamente ahí está la otra pata. Vinieron a dejar sin Cunita, como vinieron a dejar con salario paupérrimo a los trabajadores de la salud, a cerrar hospitales y decir que orgullosamente que no los pensaban abrir. El caso de la ex gobernadora que dijo, no pienso, miren lo que hubiésemos necesitado esos hospitales, que tuvimos que ir a abrirlos así con un esfuerzo enorme en pocos meses. Miren si lo hubiésemos tenido funcionando a pleno, lo útiles que hubiesen sido para esta pandemia. Bueno, destruyeron salud, destruyeron educación, destruyeron el trabajo, destruyeron la industria, mintieron que iban a hacer 1 millón de viviendas, no, ni siquiera terminaron las 11.000 del Procrear, mintieron que ningún argentino iba a pagar el impuesto a la ganancia y tuvimos que venir a sacarlo nosotros para 1 millón y pico de argentinos. Es decir, la verdad es que hicieron mucho daño y para hacer ese daño obviamente sí tuvieron que instrumentar sectores de la justicia, pero para que le fueran funcionales a eso. Sí. Y Daniel, otro de los temas que han surgido en las últimas semanas y al que vos te has referido es el tema del consumo recreativo de cannabis o marihuana. Vos has dicho que controladamente se puede hacer un uso recreativo de la marihuana. Preguntarte cómo se entiende esto de
controladamente, y también si pensás que una iniciativa de este tipo se puede aprobar en nuestro país, digo, con una oposición a la que muchas veces le viene redondo cualquier tema que se pueda tergiversar para confundir, indignar y demás. Sí, primero que hoy hablamos más del consumo adulto o responsable, ¿no? Pero yo, en realidad, yo no tengo, personalmente, no tengo ningún proyecto de ley en tal sentido. Lo que sí digo es que hay una disociación muy grande entre lo que la ley marca que hay que hacer y lo que sucede con la realidad. Enorme. Y esto pasa en el mundo. ¿Y qué sucedió en el mundo? Ante esta disociación, fíjate, en Estados Unidos, Norteamérica, sí, la mayor parte de los países ya, de los estados, ya la tienen, ellos sí le llaman uso recreativo, la tienen para ese uso regulada, reglamentada, porque no había una película, una serie que vos vieras en la televisión en los Estados Unidos donde alguien estuviera fumando marihuana, digamos. Entonces, claro, vos decías, algo que es ilegal y lo estás viendo todo el día, ¿no? Entonces, bueno, empezaron a regular. Ahora, paradójicamente, es un delito federal. Claro. Digamos, es legal en los estados. Bueno, hay que ver cómo se va arreglando toda esta disociación que existe entre la realidad y lo que pasa con el marco legal. Entonces, yo lo que decía es un momento propicio para no tenerle miedo a debatir estas cosas, porque si no, hacemos como que la situación no existe, pero existe. Bueno, digamos, si esta es la situación, avancemos hacia una legislación que contemple esa realidad. Parece que es un momento adecuado, después de dar una lucha muy larga para el uso medicinal. Claro, recordemos que 20 años estuvimos luchando en forma ridícula, porque realmente, vos fijate, nosotros tenemos un montón de medicamentos que son drogas psicoactivas, controladas o prohibidas, como los derivados de la morfina, de los opioides, ¿no? Y sin embargo, hace años que son medicamentos en nuestro país. Claro, cierto. Bueno, por suerte se logró la parte de eso, ahora avancemos hacia aquella otra parte que tiene que ver con algo que sucede en la realidad y que es como que estamos mirando para otro lado. Digamos, bueno, pongamos la ley a tono con lo que está pasando. Bien. Y también quería consultarte, Daniel, por el tema del voto joven. Viste que últimamente se dice que hay mucha fuga del voto joven hacia lo que es esta experiencia de los libertarios, como se denominan ellos. ¿Pensás que esto sucede también en el votante joven del Frente de Todos, o es un fenómeno que se verifica más en votantes jóvenes de Juntos por el Cambio o de alternativas políticas de centro-derecha, digamos? Mira, creo primero que es un fenómeno más de la ciudad autónoma y de por ahí algunas otras ciudades del país y de algunos sectores sociales, como decís, que se identifican más políticamente con las posiciones de derecha, ¿no? Y sobre todo eran votantes del PRO ya, claro, o de Cambiemos, o de Juntos por el Cambio, bueno. Sí, como se llame. Sí, me parece que tiene que ver por ese lado. Cuando uno va al conurbano bonaerense y sobre todo a los sectores más populares, no se da ese fenómeno, ¿no? Es decir, los chicos quizá están con otras problemáticas claramente que hay que saber interpretar, y tenemos que todos poder interpelarnos acerca de esas problemáticas tan concretas de los jóvenes del conurbano, que por supuesto tampoco son una sola, son muchos, diversos más bien problemas, y que tienen que ver cómo acceden a la educación, cómo acceden a un trabajo, cómo acceden al deporte, cómo acceden a una serie de cuestiones que en el año 2019 constituían uno de los puntos centrales para votarnos a nosotros, y que obviamente con la pandemia tuvimos que tomar restricciones que precisamente golpearon un poco al sector más vital de la sociedad, que son los jóvenes. Claro. Imagínate vos, los jóvenes tener que tener encerrados mucho tiempo con los padres, en el momento que están ellos diferenciándose de sus padres, claro, definiendo su personalidad. Bueno, pero había que hacerlo para cuidarlos, y creo que también hay que rescatar que hubo miles y miles de jóvenes, que se volcaron a los detectar, es decir, a todo lo que se hacía en los barrios, a los vacunatorios, que estuvieron al pie del cañón para combatir la pandemia. También eso hay que decirlo. Claro, y eso por ahí no se le da tanto foco, no se hace tanto foco en los medios, ¿no? El rol que ha tenido la juventud en la lucha contra la pandemia. Mira, yo recorro barrios de la
provincia de Buenos Aires, y la movilización, la cantidad de pibes o pibas organizados en política, que ayudaron muchísimo a la pandemia, pero que además tienen una actitud de solidaridad y colaboración, son enormes. Y no veo del otro lado, por el lado, digamos, de los libertarios, no veo eso en el conurbano, no veo esa cantidad de chicos y chicas participando de actividades sociales, políticas. Al contrario, creo que es un fenómeno por ahí de algunos lugares y de algunas clases sociales de las grandes, de la ciudad autónoma y por ahí de alguna otra ciudad grande del país. Sí, algo muy similar a lo que es el fenómeno PRO, ¿no? Que, por ejemplo, lo que es Juntos por el Cambio ha hecho más pie, como decís vos, en las grandes ciudades, como incluso en el interior, Mar del Plata, Bahía Blanca, y no tan así en las pequeñas localidades del interior. Exactamente, y menos en el conurbano, ¿no? Tomado como un todo. Por ahí en alguna zona del conurbano norte puede ser. Claro. Pero mirá, yo recorro muchos municipios y distritos acá del conurbano norte, Tigre, San Isidro, Pilar, sí, Escobar, y la verdad que también ahí encontramos decenas y decenas de miles de chicos participando de actividades culturales, deportivas en los barrios, solidarias, merenderos, comedores populares. La verdad es que eso uno lo ve y son toda gente joven, por iniciativa propia, muchas veces uno lo ve claramente, y no veo del otro lado más que algún agrupamiento de jóvenes que por ahí en la televisión se los ve con consignas muy duras, de mucho odio, de mucho encono, de mucha bronca, muy individualistas, en el sálvese quien pueda. En realidad me parece que son una minoría muy minoría, digamos. Coincido y creo que los periodistas, me incluyo, tendremos que tomarnos un poco más de tiempo en darle espacio a esos jóvenes que construyen y no tanto a los otros que por ahí son más ruidosos, más llamativos, pero que no impactan tanto en lo que es nuestra sociedad. Daniel, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero te quería consultar si vas a estar por Bahía Blanca o por la zona en el marco de la campaña de cara a las PASO, o si vas a venir más para las generales. Mira, tenemos una agenda que está súper cargada. Yo tenía ganas de ir para las PASO, pero bueno, como estuvimos un par de veces en los últimos tiempos, sí, por distintos motivos, por ahí las pasamos para después de las PASO. Vamos a ver cómo está la agenda. La provincia es enorme y a veces no nos da tiempo para llegar 1, 2 veces o 3 veces como quisiéramos a cada lugar, ¿no? Bien. Bueno, cuando venga lo vamos a recibir con los brazos abiertos, las bahienses, los bahienses, y celebrar, ¿no?, también el gran trabajo que ha hecho usted como ministro bonaerense en este caso, y el gran trabajo que está haciendo el gobernador Axel Kicillof, y por primera vez, y esto se lo digo ya no como periodista sino como bahiense, nos sentimos parte de la provincia y parte del mapa. Así que agradecerte por esta comunicación, Daniel, y los mejores deseos en esta campaña. Bueno, muchas gracias para ustedes, toda la audiencia. Hasta luego. Muy amable, un abrazo.